que la paz sea con vosotros. Hoy el Espíritu me lleva a la carta de San Pablo a los Gálatas. Voy a leer a partir del versículo 6 del capítulo 1 de la epístola de San Pablo a los Gálatas. San Pablo dice lo siguiente: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, para pasaros a otro evangelio. No que sea otro, sino que hay algunos que os están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea maldito. Como os tengo dicho, también ahora lo repito: si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea maldito. Porque ¿busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O es que intento agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. El apóstol San Pablo le escribe así en esta carta a los cristianos de la comunidad de Galacia. Unas palabras duras, pero también al mismo tiempo unas palabras clarificadoras de que solamente hay un evangelio de Jesucristo. Y el evangelio de Jesucristo hay que predicarlo sin adulterar. El apóstol dice a los Gálatas que se maravilla de que ellos, es decir, los cristianos de Galacia, habían abandonado al que les llamó por la gracia de Cristo y se habían pasado a otro evangelio. Y el apóstol les dice y les explica que no es que exista otro evangelio, sino que hay personas que desde dentro de la comunidad cristiana algunas veces turban, intentan deformar el único evangelio que existe, el que ha sido predicado desde los tiempos apostólicos hasta nuestros días. Cuando Pablo habla, lo hace muchas veces con contundencia, pero también lo hace con humildad y con, si me apuráis, con caridad. Porque él llega a decirles a los Gálatas que no se fíen ni siquiera de él. San Pablo mismo se mete en ese paquete y dice: si nosotros mismos os anunciáramos un mensaje, un evangelio diferente al que os hemos anunciado primero, él mismo se incluye dentro de ese grupo de personas malditas. Esa es la palabra que aparece en la traducción de la Biblia de Jerusalén que estoy utilizando. No solamente lo dice una vez, sino que se lo dice dos veces en el mismo texto. Os lo repito: si alguno os anuncia, o incluso nosotros, y va más allá, dice, o incluso un ángel del cielo. Claro, aquí tenemos que ver algo en este punto, y es que un ángel del cielo no va a evangelizar un evangelio falso. Por lo tanto, San Pablo está queriendo decir algo. Está queriendo decir algo con esto. Está diciendo que no hay nadie, por muy aparentemente
santo o aparentemente procedente de la misma divinidad, algo que esté relacionado muy directamente con la divinidad. Podríamos hablar, por ejemplo, de apariciones. Un ángel del cielo, ni siquiera aunque un ángel del cielo se os aparezca. Claro, es que los católicos tenemos que saber distinguir. Las apariciones, hay muchas apariciones falsas. Y a quien le corresponde discernir si las apariciones son verdaderas o falsas es a la Santa Madre Iglesia. Siempre ha sido así, a lo largo de toda la historia. Por eso San Pablo, en este comienzo de la Iglesia primitiva, ya lo advierte. Ni aunque un ángel del cielo, o sea, alguien con apariencia de ángel, incluso mostrando signos no humanos, si os evangelizara con palabras diferentes, o sea, un evangelio diferente al que nosotros os hemos anunciado, no le tengáis aprecio, no le hagáis caso. O dicho con sus palabras, sea maldito. Es decir, una persona maldita, en este caso, sería una persona a la que un cristiano pues, no debe escuchar. Está alejado de Dios, está alejado de su voluntad. Puede parecer, porque esto ha ocurrido siempre a lo largo de la historia de la Iglesia, puede parecer que esa persona tiene una autoridad moral, tiene una apariencia, como ya he dicho antes, de santidad incluso, o puede tener una apariencia de ser una persona muy preparada, muy erudita. Puede haber muchos signos que hagan que los oyentes se sientan atraídos por el mensajero. Nosotros tenemos que discernir, como dice aquí San Pablo, tenemos que discernir. Tenemos que ser cristianos y discernir. No vale escuchar cualquier cosa y decir, es que como ha estudiado en tal sitio, o como tiene tal sabiduría, o como yo cuando lo veo que habla muy bien, o cuando habla tiene carisma. Sí, puede ser que sea un buen mensajero de Dios, esa persona. Pero también puede ser, como dice San Pablo aquí, que sea un maldito. Es decir, una persona que para nada está hablando en el orden de Dios. Y hay que discernir. Y San Pablo dice en el versículo 10 que la clave para entender esto es el mensajero, desde luego, siempre tiene que tener claro lo que busca. Dice San Pablo, ¿busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? Dice San Pablo. Nosotros mismos podríamos hacernos esa pregunta. ¿Estoy buscando tener muchos seguidores? ¿Estoy buscando que la gente me aplauda y me vitoree por mi gran sabiduría? ¿Estoy buscando esa vanagloria? ¿O estoy buscando verdaderamente hacer lo que entiendo que agrada a Dios? Pero de forma sincera, con el corazón sincero. Eso es el mensajero. El mensajero lo tiene que tener eso claro antes de dar un mensaje. Actuamos por orgullo, por revancha, con odio, o verdaderamente estamos buscando, como dice San Pablo, agradar, o sea, tener el favor de Dios. O agradar a los hombres o tener el favor de Dios. ¿Qué estamos haciendo?
Y dice San Pablo, si tratara todavía de agradar a los hombres, todavía, dice todavía, porque San Pablo, cuando estaba en el otro lado, a pesar de ser muy celoso de su religión, pues hubo un tiempo en el que estuvo tratando de agradar también a los hombres. Cuando persiguió a los cristianos, por ejemplo, estaba tratando de agradar a los líderes religiosos de su época, de su religión, porque creían que estaban haciendo lo correcto. Es que, claro, muchas veces los mensajeros creen que están haciendo lo correcto. Por eso es muy importante asentar interiormente, ¿no? Estoy buscando el aplauso de los demás, que los demás me acepten. O estoy buscando verdaderamente hacer lo que honestamente creo que Dios dice en su palabra. Eso es lo que San Pablo nos está planteando en este principio de la carta a los Gálatas. Que nadie os evangelice, que nadie os diga nada que no sea la sana doctrina. Y eso es el mensajero, el que tiene que hacer ese examen. Yo tengo que hacer ese examen antes de dar un mensaje, antes de grabar un vídeo, antes de escribir un texto, antes de dar una opinión. Yo tengo que tener claro eso como mensajero que estoy siendo en este momento. Por cierto, estoy siendo mensajero porque, como dije, si alguno no lo sabe todavía, hace 15 años recibí de la Iglesia, el día de mi confirmación, recibí ese encargo de trabajar por el bien de las almas. Por eso hago esto. Porque podría estar empleando mi tiempo ahora mismo en divertirme, en escuchar música, muchas cosas que podría estar haciendo. Entonces eso es el mensajero. Ahora, los oyentes, el pueblo de Dios, los cristianos, ¿cuál es la señal de que algo no va bien? Pues lo dice San Pablo aquí también. Dice que hay algunos que os están turbando. Os están turbando. Vamos a analizar las palabras de nuestro idioma. Yo tengo una costumbre, o tenía, ahora lo hago menos, pero a mí me gustaba antes, cuando encontraba ciertas palabras contundentes como esta, turbando, buscarla en el diccionario y ver todos lo que significa esa palabra. ¿Qué significa turbar? ¿Qué significa que estoy turbado? ¿Qué significa la turbación? Y hacerte la pregunta, ¿Dios me quiere turbado? ¿Estoy turbado? ¿Por algo? ¿Por alguien? Porque dice San Pablo, algunos os están turbando. Le dice San Pablo a los Gálatas. Y advierte y deja entre líneas, sin decirlo directamente, deja claro que esos que os están turbando son de vuestra misma comunidad o de vuestra misma iglesia local. Y si no es vuestra iglesia local, de otra diócesis, a través de un canal de internet. Repito, algunos os están turbando, dice San Pablo, y quieren deformar el Evangelio de Cristo. Cuidado con eso. Cuidado, mucho cuidado con eso. Porque muchas veces podemos creer que estamos defendiendo la verdad, incluso, y estamos transmitiendo un mensaje a alguien, y podemos caer, si no tenemos cuidado, en esto que está diciendo San Pablo. Podemos llegar a turbar a nuestros hermanos. Porque estaríamos deformando el Evangelio que se les ha predicado a estos hermanos desde el principio. Imaginaos a los Gálatas, han recibido un Evangelio
Han recibido unas enseñanzas y ahora gente de su comunidad, de su iglesia, les empiezan a decir cosas. Esto no es así. Sí, puede parecer contradictorio esto que digo, cuando yo mismo algunas veces me quejo de cosas que ocurren en la iglesia. Por eso digo, cada uno tiene que discernir y tener mucho cuidado, porque podemos llegar, sin darnos cuenta, a hacer juicios difamatorios, gravísimos incluso, si no tenemos cuidado. No solamente deformaríamos la doctrina, la sana doctrina de la Iglesia, sino que encima estaríamos haciendo juicios contra personas. Así que el oyente tiene que analizar si el mensaje que recibe le está causando turbación. Porque cuando las cosas vienen de Dios, normalmente te generan paz. Pero cuando no vienen de Dios, te pueden generar y te generan turbación, como es el caso que San Pablo nos está diciendo aquí. Algunos os están turbando y quieren deformar el Evangelio de Cristo, pero que nadie, ni nosotros, os puede anunciar un Evangelio diferente, sin ser maldito. Así que no los escuchéis. No os dejéis turbar por estos. Y prosigue San Pablo en la carta a los Gálatas, a partir del versículo 11, y entonces empieza a explicar su propio caso. Y esto es muy interesante. Empieza a explicar su propio caso. Lo primero que dice es que el Evangelio que él ha recibido no lo ha recibido de los hombres. Lo ha recibido, dice, no es de orden humano el Evangelio anunciado por mí. Yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Nosotros, la mayoría, no hemos tenido una experiencia como la que tuvo San Pablo. Por lo tanto, nosotros lo que podemos decir es que el Evangelio lo hemos recibido ¿de dónde? Pues lo hemos recibido a través de aquello que instituyó Cristo con sus apóstoles, es decir, la Iglesia. Nosotros hemos recibido el Evangelio a través de la Iglesia. Ella es la que nos ha transmitido el Evangelio. Y esto es sinónimo a lo que San Pablo está explicando. Y ahora San Pablo les explica a los Gálatas cómo era antes de recibir el Evangelio. Pues habéis oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuán encarnizadamente perseguía a la Iglesia de Dios para destruirla. Esto hacía Pablo, y lo confiesa humildemente. Y no le duelen prendas incluso después de haber pasado el tiempo, si es necesario para explicar a los cristianos por dónde no tienen que tirar. El mismo San Pablo se pone como ejemplo de lo que no hay que hacer. Él era una persona muy celosa de la religión, y ese celo pues le llevó ciegamente, creyendo que estaba en la verdad, le llevó a encarnizarse y a perseguir a la Iglesia de Dios. Y dice San Pablo que no lo hacía por un bien. Dice textualmente para destruirla. Para destruirla. Y no es verdad que Satanás, el objetivo del diablo, es destruir, que no lo va a conseguir, no lo ha conseguido nunca,
destruir a la Santa Iglesia Católica, hacerla, dividirla, contaminarla, todo lo que sea posible para destruirla. Bueno, pues San Pablo tenía las mismas ideas con la Iglesia, quería destruirla porque no estaba de parte de Cristo, estaba de parte, él creía que estaba haciendo lo que a Dios le agradaba, como ha dicho antes, y realmente lo que estaba haciendo era tratar de agradar a los hombres que le habían enseñado lo que sabían. Palabra de San Pablo, ¿eh? No me lo estoy inventando yo. Incluso va más allá San Pablo, ¿eh? Porque San Pablo se pone como ejemplo, pero es que dice que era el number one entre los suyos, número uno. Dice, ¿cómo superaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi generación, aventajándoles en el celo por las tradiciones de mis padres? Es decir, San Pablo era radical, ¿eh? Radical. Hasta el punto de ser más radical que muchos compatriotas suyos dentro del judaísmo. Tenemos que analizar eso nosotros desde el punto de vista cristiano también, para evitar caer en errores de conducta y errores doctrinales. Y prosigue San Pablo, versículo 15, dice más, cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo para que le anunciase entre los gentiles, al punto, sin pedir consejo a hombre alguno, ni subir a Jerusalén donde los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia, de donde volví a Damasco. Luego de allí, a 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días en su compañía. Cefas es Pedro. Y no vi a ningún otro apóstol sino a Santiago, el hermano del Señor. Y en lo que os escribo, Dios me es testigo de que no miento. Más tarde me fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Personalmente no me conocían las iglesias de Cristo en Judea. Solamente habían oído decir, el que antes nos perseguía ahora anuncia la buena nueva de la fe que entonces quería destruir. Y glorificaban a Dios por mi causa. La bendición del converso, el bien que hace el converso cuando cuenta su testimonio, después de haber perseguido a la iglesia. Es decir, San Pablo hizo un camino de conversión radical por la experiencia tan fuerte que tuvo y directa que tuvo con el Señor. Pero es que después de la conversión, él siguió un camino bastante firme y no se puso, no llevó el camino muy junto a los apóstoles al principio. Eso es lo que dice cuando le escribe estas líneas a los Gálatas. Hasta que llegó un día en que en la Asamblea de Jerusalén, al cabo de 14 años, dice San Pablo, subió nuevamente a Jerusalén con Bernabé y ocurrió algo en ese momento de la vida de San Pablo. San Pablo, Pedro y Pablo, San Pablo y San Pedro, estos dos grandes apóstoles, tuvieron una discusión muy fuerte, muy grande. Los apóstoles que estaban en el lado de Jerusalén no entendían a Pablo.
y tuvieron una discusión muy fuerte. Hasta el punto que en el versículo 11 del capítulo 2 y cuenta San Pablo que se enfrentó con él cara a cara porque era censurable. Es decir, el apóstol San Pablo, después de convertirse al cristianismo, después de pasar de ser judío celoso que perseguía a los cristianos a ser un cristiano, llegó un momento en el que tuvo que discutir con Pedro porque estaban haciendo cosas que no estaban favoreciendo para nada el Evangelio. Estaban creando divisiones entre los cristianos. Aquí están los puros, aquí están los impuros. Y los impuros, si quieren ser cristianos, tienen que hacer como nosotros. Bien, voy a dejarlo ahí. Voy a dejar ese tema, a ver si puedo seguir en un segundo vídeo, porque es un asunto para meditarlo muy tranquilamente. Lo que ocurrió, esa discusión de los dos apóstoles, el por qué ocurrió y qué relación tiene eso con la iglesia de nuestros días. Porque para mí que tiene mucha relación. Lo voy a intentar explicar en el próximo vídeo. De momento nos quedamos con lo que he dicho. Cuidado con los anunciadores de mensajes que no son el mensaje. Analizar los síntomas, analizar los frutos. Una cosa muy interesante es cuando escuchamos una información de que alguien afirma categóricamente una cosa, tiene que dar una fuente. No vale decir, es que yo he escuchado a fulanito que ha dicho, no, 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 no. ¿Dónde está esa? ¿De dónde es la fuente? Por ejemplo, una cita de un santo. ¿Qué obra? Para que yo la busque y yo pueda comprobar si es verdad. Porque si no, no tenemos forma. Si no vamos a la fuente original de las cosas, no tenemos forma de distinguir la verdad de la mentira, porque cualquiera nos podría engañar. Alguien nos podría decir una cita de San Agustín que fuera falsa. Entonces, cuando escuchemos, sobre todo hoy en día en Internet, cuando escuchemos a alguien que afirma categóricamente una cosa, sin citar la fuente, ponerlo en cuarentena. Y una vez que lo haya dicho y cite la fuente, ir a la fuente y leer la fuente. Porque muchas veces me he encontrado con situaciones en las que alguien cita una frase, la saca de contexto y no lee el resto. Claro, así no podemos dar un mensaje. Es que el Papa tal dijo que dijo esto y esto y esto. Ah, ¿dónde está escrito? Aquí, vale, voy a verlo. A ver, la frase, sí, es verdad, lo dice, pero espérate un momento, aquí después dice más cosas, ¿por qué no lo has contado? Lo que dice después. ¿Es que estás tratando de ocultar algo? Tenemos que tener cuidado con eso, porque lo que dice San Pablo a los Gálatas y lo que os estoy diciendo yo en este momento tiene mucha similitud. Podemos llegar a turbar a nuestros hermanos y manipular la verdad cuando no hacemos las cosas correctamente. Así que, si tenéis alguna duda, podéis contactarme directamente. Ya sabéis que estoy disponible para todos vosotros en la medida en que yo pueda ayudaros. Y nada más. Espero haber sido claro con este mensaje y, si Dios lo permite, espero volver con un próximo mensaje. Que Dios os bendiga.